Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se me hizo un comentario en el video pasado, lo cual me parece bueno en el sentido para poder aclarar este punto. O sea, si al católico se le plantea que María no es la madre sustancial de Jesucristo, le produce un cortocircuito al católico o a la creencia de que María es la madre sustancial de Cristo, en el sentido de que ellos creen que María le dio de su carne. Si María le hubiera dado de su carne, María sería una diosa, porque la carne de Cristo es la carne de Dios, es una carne divina, es una carne impecable. No existe eso en la tierra, sí, una carne sin contaminación. ¿Por qué? Porque fuimos tomados del barro. Y si usted toma un poco de barro y lo lleva al microscopio, va a encontrar toda clase de bacterias, enfermedades, va a encontrar de todo en una porción de barro. Y nosotros estamos constituidos, estamos hechos del barro. Entonces tenemos la tendencia al barro, o sea, al pecado, a la mugre, a la suciedad. Es la tendencia. Es natural del hombre terrenal. Entonces se produce algo en el católico que no lo puede comprender, no lo puede digerir, porque fue enseñado de que María le dio de su carne, y ese es el punto. El Señor Jesucristo dijo que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tiene salvación. Ahí está la cuestión. Ya lo expliqué en el video pasado. Entonces se hizo este cuestionamiento y me pareció muy buena la proposición. Quizá creo que es un nombre católico, y la pregunta es válida. Y me hacía la pregunta: ¿qué significa Manuel? Emanuel significa Dios con nosotros, y precisamente esta es la verdad, que Dios está entre nosotros. Si Jesucristo es Dios, María no puede ser su madre sustancial. Lo que queremos decir que María no es como, es fuerte para el católico, pero es un vientre de alquiler, no es la madre sustancial. O sea, María no le dio el óvulo, porque si María le daba el óvulo, primero que es imposible. ¿Por qué? Porque lo que descendió del cielo es una persona. ¿Usted qué hace? Con un óvulo y una persona, ¿qué va a lograr? Una persona manchada con un poco de sangre. Es fuerte la imagen, pero ¿qué puede lograr? Usted tiene un óvulo y tiene una persona y los une. ¿Qué produce eso? La persona ya está, no necesita ningún óvulo. Y no necesita ningún espermatozoide, porque la mujer, María, es virgen. No, ningún hombre la tocó. Estaba desposada con José, dice, pero José no la tocó. Significa que no hay espermatozoide. No hay espermatozoide, pero el católico cree que María le dio de su óvulo, pero un óvulo solo no puede producir una persona. Entonces, el punto y la controversia está, como dice que, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y la palabra es concebir, es lo que ellos creen, que concebir es fecundar, es lo que le hacen creer al católico. Concebir, y no es nada que ver. Ahora lo vamos a explicar un poquito, porque es un proceso biológico que, bueno, yo no soy médico, pero vamos un poquito, investigamos un poquito y vemos que hay una diferencia entre concebir y fecundar. Entonces, hay una señal donde hay una virgen, donde va a ser, se puede decir, depositado o colocado el verbo encarnado por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? La mujer es virgen. Al ser virgen no hay espermatozoide. Pero si la mujer le quiere dar de su óvulo, no puede, porque un óvulo solo no puede formar una persona. Entonces es algo prácticamente inútil. Si el católico cree que María le dio el óvulo, tendría que ser un óvulo santo. Ellos creen que Dios santificó el óvulo. El punto es que si María le da el óvulo, tendría que haber un espermatozoide para que se forme la fecundación, y no hay espermatozoide.
¿Por qué? Porque Jesucristo es celestial, no es terrenal. Entonces, ahí está toda la controversia y todo lo que, lo que le han hecho creer al católico y a las personas en general. Entonces dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Entonces esta persona me daba estos dos versículos que me parece bueno poder aclarar y poder explicar. O sea, en un comentario no le puedo explicar todo esto. Por tanto, el Señor, aunque se lo di resumidamente, lo que significa Isaías 7:14 y lo lleva a Mateo 1:23, el cual está esta profecía de Isaías. Entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces acá está resumido todo lo que es lo que se puede decir la encarnación, lo que es María, como la madre de Jesucristo, en el sentido de que ella fue concebida por el Espíritu Santo, o sea, comenzó a estar embarazada del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo colocó a Jesucristo allí en el útero. O sea, no hubo un proceso de fertilización o de fecundación. Esa es la parte donde se produce, digamos, toda la controversia y el misterio. Entonces dice, es señal, entonces va a haber una señal, esa señal es la Virgen. Claro, al ser virgen no hay espermatozoide, entonces ahí se anula que Jesucristo pueda tener parte de la humanidad terrenal de los seres humanos, en el sentido de que no tiene nada terrenal Jesucristo, porque si Jesucristo tuviera algo terrenal, como por ejemplo de la carne de María, como se cree, Jesucristo no sería Dios, sería un semidios, un monstruo. Entonces no puede tener Jesucristo de la carne de María. Si tuviera de la carne de María, Jesucristo no sería Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo no tiene nada de la carne de María, porque todo lo que tiene Jesucristo es Dios. Dios no tiene nada creado. ¿Por qué? Porque simplemente Él es Dios. Entonces no puede tener nada creado. Es sencillo cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, hay una señal y esa señal es que esta mujer es virgen y esta mujer se llama María. Entonces dice, ¿qué significa ot? Que es en hebreo señal, que es el milagro que revela el poder de alguien. Es lo que significa la palabra señal. O sea que por medio de ese milagro, por medio de ese acontecimiento maravilloso de que el Hijo de Dios está en el vientre de una virgen, sin óvulo, sin espermatozoide, es un milagro, como dice acá el significado de la palabra señal, un milagro que revela el poder de alguien. O sea, acá está revelando el poder de Dios. Dice, es algo que es un indicio de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál era la señal? Que el Hijo de Dios iba a estar en una mujer virgen. No podía ser de otra persona porque no puede intervenir, si no Jesús sería un hombre común y corriente. Lo que pasa es que el católico se imagina que Jesucristo fue un hombre extraordinario, pero era terrenal. Era divino, pero la era terrenal. Jesucristo no era terrenal, Jesucristo era celestial. Todo lo de Jesucristo era celestial, simplemente que Él se humanó, tomó las características de los humanos, se despojó de sus atributos incomunicables, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, etc. Y Él vivió como viven los humanos, pero Él era totalmente divino, humanado. Eso es lo que la controversia que, por supuesto, el católico de a pie no lo puede comprender, primeramente porque para entenderlo hay que recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo y nos ilumina y podemos ver las cosas claramente, lo que está en las Escrituras. Entonces, este caballero me puso esos dos textos que me llamó la atención para explicar, porque él me pide una explicación, yo le doy la explicación.
y va para él y para todos los católicos y para todo el pueblo en general. La Iglesia de Jesucristo está muy contaminada por esta falsa doctrina de que María le dio de su carne. Está muy contaminada la Iglesia. Entonces, dice señal. Entonces hay una señal. ¿Cuál es la señal? La Virgen. O sea, una mujer virgen. ¿Por qué virgen? Porque digamos, no hay espermatozoide y no hay óvulo. Si no hay espermatozoide, no hay fecundación. Ese es el punto. No sirve, ya digo, no hay óvulo. Pero si no hay espermatozoide, ¿para qué quiere el óvulo? Un óvulo solo no puede producir una persona o un ser vivo. Entonces algunos católicos dicen, bueno, Dios puso el espermatozoide, pero de quién es ese espermatozoide? Dios tiene espermatozoides, se puede decir, el Espíritu Santo tiene espermatozoides. ¿Para qué quiere Dios tener espermatozoides? Eso es para nosotros, para los terrenales. Pero Dios... entonces, ¿de dónde, si hubiera un espermatozoide, supongamos que Dios ponga un espermatozoide, que el católico no sabe ni de dónde sale, y está el óvulo de María, sería mitad divino y mitad terrenal, mitad celestial y mitad terrenal. Era como los dioses mitológicos, donde los dioses bajaban a la tierra, tenían relaciones con mujer y salían los semidioses, ¿no? Es todo mitología. Todo lo que cree el católico es todo mitología, es todo dioses falsos, es politeísmo y todo eso. Así que es paganismo puro. Entonces, ¿qué significa? Señal es un signo, es una marca que caracteriza a una persona. O sea, esa era la señal, que el Hijo de Dios iba a venir, que iba a ser concebido en una virgen. O sea, cuando se habla de concebir, quiere decir que comienza a estar embarazada. Y ahí está el punto y el cuestionamiento que me hacía este señor, que concebir no es fecundar. Una cosa, nos dice que María será fecundada por quién. Si ella era virgen, no había espermatozoide. Para que ella sea fecundada tiene que haber un espermatozoide. No hay espermatozoide porque José no la tocó. Entonces, es un signo que recuerda un compromiso. O sea, había una profecía, como dice acá en 7:14, que se cumple en Jesucristo, de que la Virgen concebirá. Y la palabra es concebir, que tiene cumplimiento futuro. Es una profecía que cuando se cumpla es la señal de que ahí está el Hijo de Dios. Entonces, la otra palabra que se tiene acá en Isaías 7:14 es virgen, que es alma del hebreo, que significa muchacha, doncella o virgen. Ahora, en el griego, cuando habla allí en Mateo, se dice que es una virgen, digamos, una muchacha virgen, no ya una doncella, porque doncella ya tiene otras características, entre doncella y virgen, pero Mateo le da más hincapié a lo que es una virgen, o sea, una mujer que nunca ha tenido relaciones con un hombre, que no ha sido tocada por ningún hombre, que no hay espermatozoide. Entonces, acá se usa la palabra alma, pero en Mateo es más preciso. Y dice, y la tercera palabra que encontramos es concebirá, que es la palabra de la controversia. Concebirá es la que produce confusión e idolatría. Por consiguiente, esa confusión produce idolatría. Entonces se concebirá, que es jare, que significa encinta o embarazada, o estar embarazada o estar encinta. Entonces dice, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por supuesto, María lo parió a Cristo. Aún los mismos católicos dicen que María no sufrió dolores, porque los dolores de parto es fruto del pecado, y ellos creen que María nunca pecó. Todas las locuras de la idolatría, por supuesto. O sea, ella iba a estar embarazada e iba a dar a luz un hijo. Y en ese sentido es el hijo, porque lo dicen las mismas escrituras, que María era la madre y que Jesucristo era el hijo. El punto que eso es algo, ¿cómo se puede decir?
es algo que se tenía que cumplir, él tenía que salir por ese lugar, porque era el cumplimiento de la profecía. La profecía que decía, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es la manera de poder redimirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque al tomar su despojamiento, al tomar su kenosis, al despojarse de sus atributos, él se hizo y tuvo las características y las limitaciones de un hombre para poder salvarnos a nosotros. Por eso él se hizo carne, tomó carne de sí mismo, no tomó carne de nadie. ¿Por qué? Porque él es Dios, él no tiene nada creado. Jesucristo no tiene nada creado, entonces no puede tener carne de nadie sino de sí mismo. Y ese es el misterio difícil de entender, ¿no? Y por donde más se agarran, porque se preguntan de dónde tomó la carne, de quién tomó la carne. No puede ser de María, porque si María, te imagínese, Cristo baja en espíritu o baja su espíritu y su alma y María le da de su carne. Si María tenía esa carne inmaculada para salvar al mundo, ¿para qué vino Cristo si ya estaba María en la tierra, inmaculada, santa, sin pecado? María tranquilamente iba a la cruz, iba al Hades, el Hades no le iba a encontrar pecado, no le iba a poder retener el Hades ni la muerte, y María iba a resucitar. ¿Por qué? Porque la carne de María es la carne de Dios. Por eso el católico es idólatra. ¿Por qué? Porque cree que María tiene una carne inmaculada. Esa es la idolatría, darle los atributos incomunicables de Dios a una criatura. O sea, ese atributo de tener esa carne que salva al mundo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que come mi carne come verdadera comida y tiene salvación. El que bebe mi sangre bebe verdadera bebida y tiene salvación. Todo eso Él lo tomó de sí mismo, no lo sacó de ningún lado, lo tomó de sí mismo. El mismo Padre le preparó el cuerpo, le adaptó el cuerpo, como dicen 10:5 de Hebreos, para que Él pueda caminar entre nosotros, como dicen en 1:14, que Él se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Fue adaptado para que pueda vivir entre nosotros. Fue preparado su cuerpo, pero Él no tomó carne de sí mismo Él. Se habla mucho de la imagen, o sea, hay mucho para hablar con respecto a esto. Pero solamente vamos a tocar el punto de lo que es la concepción. Entonces, vimos lo que es Isaías 7:14, que en 1:23 se cumple la profecía. Podemos leer 1:22 para que tengamos lo que dice antes, Mateo 1:22. Mateo y Lucas dan la reseña, las palabras justas, inspirada por el Espíritu Santo. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumple la profecía que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá la palabra es concebir, y ahora vamos a hacer una pequeña revisión, digamos, se puede decir, una investigación biológica y la diferencia que hay entre fecundar y concebir. Yo ya lo había hablado hace 1 año, 2 años atrás, todo esto. Dice, concebirá, que es gaster, del griego, que significa estómago, matriz, encinta, vientre. Y de la palabra que se usa aquí, concebir, gaster, se deriva en gastri, que es estar encinta o tener un feto en la matriz. Eso es lo que significa que la Virgen concebirá. O sea, cuando la palabra del Señor dice que la Virgen concebirá, quiere decir que la Virgen tendrá como dice acá, tener un feto en la matriz, que es en gastri. Tener un feto en la matriz. Por eso dice en 1:18 que fue hallada. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Por eso dice en 1.18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, se halló que ya estaba el feto ahí sin tener relaciones sexuales, María, sin haber estado con José, sin haber espermatozoide, se halló que ya el feto estaba ahí adentro, en el útero de María. Por eso dice que en gastri es estar encinta o tener un feto en la matriz. O sea, se halló, se encontró. Es algo que hallar es como que usted va caminando y encuentra a alguien así como de sorpresa. Hallar. Como encuentra algún conocido, va caminando y encuentra algo que no se lo esperaba, lo encuentra. Y eso le pasó a María. O sea, ella se encontró encinta o se encontró embarazada. Sin que José la haya tocado. Ahí está el punto. Entonces, en gastri es estar encinta o estar embarazada. También está en Lucas 1.31, pero usa otra palabra para concebir, que la podemos analizar en otro video, que es prácticamente lo mismo, pero tiene otras connotaciones. En el sentido de que son muy parecidos, pero se traduce, o sea, Reina Valera la traduce como concebir. Entonces, concebir, si nosotros vamos a la etimología de la palabra concebir, porque aquí es donde se produce toda la controversia y la confusión de concebir. Concebir significa tomar enteramente o agarrar enteramente. Eso es concebir. Con es unión o totalidad y capere, del latín, ¿no es cierto? Es tomar o coger, dice, como se dice, como tomar. Entonces, significa contener por completo. Contener por completo. O sea que es algo que agarró María, por eso dice concebirás. Contendrás al Hijo de Dios. ¿Cómo se produjo eso? Porque María no había tenido contacto con José y si no hay espermatozoide, no hay fecundación. No sirve ¿para qué quiere un óvulo si no hay espermatozoide? Entonces, se derivan los sentidos, significado original, tomar enteramente o contener enteramente. Eso significa concebir, o sea, tomar algo. Entonces, acá se puede hacer una diferencia entre fecundar y concebir, porque acá se produce la confusión, que concebir se piensa que es fecundar, o sea que Dios la fecundó a María, como dice el cura Toro, que Dios se enamoró de María y la fecundó, o sea, tuvo un hijo con María, y dijo el Toro que Dios era adúltero, puede ser adúltero o fornicario, eso es lo que cree el Toro, y si nosotros lo llevamos hasta el extremo, es lo que cree el católico, que Dios fecundó a María. Dios no fecundó. ¿Cómo Dios va a fecundar a María? Es lo que creen los paganos, que bajaban los dioses y tenían relaciones sexuales con las mujeres, y de esas relaciones salían los semidioses. Eso es paganismo. Por eso el catolicismo romano es una religión pagana, porque creen todas estas cosas, todo disfrazado con las escrituras. Es algo muy fino que el diablo ha hecho a lo largo de los siglos. Entonces, diferencia entre fecundar y concebir. Fecundar es el proceso biológico en el que un espermatozoide masculino se une con un óvulo femenino, resultando en la formación de un cigoto. No existe este proceso, María, como lo dice en 1.18, que se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María ni siquiera, porque dice que se halló, o sea que cuando uno halla es como que algo se encuentra con algo de repente, que no se lo esperaba. Ni siquiera capaz estaría ovulando María. Y al no tener relaciones con José, lo más inesperado que puede pasarle a una mujer es que no está ovulando, no tiene relación con ningún hombre y está embarazada. Se encuentra embarazada. Entonces dice que se halló. Entonces, esta parte de la fecundación es la parte que no existe
en la, eh, en la, digamos, cuando Cristo viene a la tierra, eso no existe, porque Jesucristo viene en la persona completa de la tierra y es colocado, perdón, el verbo encarnado en el útero directamente de María. O sea, este proceso de fecundación no existe porque no hay espermatozoide. Si no hay espermatozoide no hay fecundación, por más que esté ovulando María, no, por más que ovule María, no produce nada, no produce una persona. Si ellos dicen que Dios la fecundó a María, no puede ser, porque tendría que existir, como dijimos, si tendría que ser un espermatozoide divino. Pues, tendría Cristo, eso es lo que cree el católico, que Cristo bajó en forma de espermatozoide y se colocó dentro del óvulo de María. Eso es la locura, ¿no? Y si fuera en ese caso sería un espermatozoide divino con un óvulo terrenal. Sería mitad terrenal y mitad divino, sería un semidios. O sea, eso es lo que se cree el catolicismo, es lo que creían los paganos, que los dioses bajaban y le colocaban un espermatozoide divino con un óvulo femenino terrenal, y por eso eran mitad hombre, mitad terrenal y mitad dioses, y se producían los semidioses. Entonces, la diferencia que hay entre concebir se refiere al momento en que el cigoto se implanta en el útero y comienza el embarazo, digamos. O sea, cuando se dice que una mujer concibe, quiere decir que comenzó a estar embarazada, comenzó a tener un hijo. Hay todo un proceso anterior que es el de la fecundación. Ese proceso no ocurrió con María, digamos, en el vientre de María. El proceso de fecundación no existe en el vientre de María, sino que directamente empezó a tener un hijo ella. ¿Por qué? Porque era virgen, porque ningún hombre la tocó. José no la tocó. Al no tocarla a José, ella concibió, o sea, comenzó a tener un hijo, si se puede decir, de la nada, digamos. El Espíritu Santo lo colocó a Cristo ahí. Colocó una persona completa, el Espíritu Santo. No colocó un espíritu y María le dio de la carne, porque ya dijimos anteriormente, si María le hubiera dado la carne, María sería una diosa entre nosotros. O sea, existirían dos dioses, uno en el cielo y otro en la tierra, María. Esa es la idolatría. María tenía la carne igual a la nuestra, porque hay un solo Dios verdadero, lo dijo el mismo Señor. Lo dice Juan, lo dicen los apóstoles, los profetas, etc. Entonces, concebir significa, y esto es lo que hay que aclarar, comenzar a tener un hijo. Pero cuando una mujer comienza a tener un hijo, hay un proceso anterior de fecundación. Ese proceso de fecundación no existe en este caso con María. Entonces, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se produce el cigoto. El cigoto, ¿qué es el cigoto? Es la célula resultante de la unión de un espermatozoide y un óvulo durante la fecundación. Cuando se une, ahí se puede ver claramente un video, agarra cualquier video usted, cómo salen millones de espermatozoides y llega solamente uno de todos ellos. Tienen todas sus... hasta que llega. Cuando llega al óvulo y puede entrar dentro del óvulo, se produce se puede decir la fecundación. O sea, que es como poner una semilla. Entonces es ahí donde se produce lo que se llama el cigoto, una célula resultante de la unión de un espermatozoide y un óvulo durante la fecundación. Es la primera célula, estamos hablando del cigoto, es la primera célula de un nuevo ser vivo y contiene la información genética necesaria para el desarrollo de un individuo. Pero esa es la parte de la fecundación. La mujer aún no concibió, la mujer aún no comenzó a estar embarazada. Las características del cigoto es que tiene 46 cromosomas
23 de parte del padre y 23 de la madre. La segunda característica del cigoto es el resultado de la fusión del material genético del espermatozoide y del óvulo. Todo esto no existe en lo que le pasó a María. Todo este proceso no existe porque ella se halló que el Espíritu Santo había concebido del Espíritu Santo al Hijo de Dios. O sea, de repente ella se halló que ya estaba embarazada. Todo este proceso de fecundación no existe en María. La tercera característica del cigoto es que comienza a dividirse rápidamente en células más pequeñas. Entonces, se empieza a dividir en pequeñas células. La característica número 4 dice que se implanta en el útero alrededor de 6 a 10 días después de la fecundación. O sea, hace todo un viaje. Hace todo un viaje el cigoto rumbo al útero. Porque todo esto se produce en la trompa de Falopio. Desarrollo del cigoto. Todo esto es información biológica, por supuesto. ¿Qué es el cigoto? Cigoto es la célula única resultante de la fecundación, es de la unión del espermatozoide con el óvulo. Se produce un cigoto que se transforma en lo que se llama la mórula, que es un grupo de células que se forman después de varias divisiones. O sea, el cigoto se empieza a dividir y forma la mórula, que es un grupo de células que se forma después de varias divisiones. De ahí pasa a ser el blastocisto, que es una estructura hueca que se forma después de la mórula. Este es todo el proceso que se va produciendo hasta llegar a ser un embrión. El embrión es el desarrollo del blastocisto en un ser vivo. El blastocisto en un ser vivo. Entonces, fecundar quiere decir poner una semilla o hacer fértil o hacer fructífero. Fecundar es el espermatozoide más el óvulo. Lo que quiero decir con todo esto es que esto no existió en María, porque ella se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella se halló embarazada sin haber espermatozoide y sin haber óvulo. Queremos decir que si no hay espermatozoide, ¿para qué el óvulo? O sea, con que no haya espermatozoide ya no hay ser humano o no hay persona. Entonces, hay un viaje que es el viaje del cigoto, que se va transformando en mórula, a la vez en blastocisto, y que se transforma en un embrión. Este embrión viaja hasta el útero, que es allí donde la mujer comienza a estar embarazada. Y esto es lo que dicen las Escrituras, que María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Porque no se lo esperaba, o sea, ella se halló sin que José la hubiera tocado, entonces se halló, fue algo como realmente como dice la palabra del Señor en 107:14 de Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando habla de concebir, tanto Isaías como Mateo, como Lucas, hablan de concebir, o sea que María se halló encinta, se halló embarazada sin el proceso de fecundación. Nunca habla de fecundación la palabra del Señor, siempre habla de concebir, o sea, de estar embarazada, de un milagro que se produce. Entonces, el óvulo fecundado, después de la fecundación, el óvulo fecundado, ahora llamado cigoto, se encuentra en la trompa de Falopio. La fecundación se produce en la trompa de Falopio. Aquí es donde ocurre la fecundación, generalmente en la parte ampular de la trompa. El viaje al útero del cigoto, dice, después de la fecundación el cigoto comienza a dividirse y se convierte en un grupo de células llamado mórula. A medida que se divide, se mueve hacia el útero
a través de la trompa de Falopio, impulsado por las contracciones musculares de la trompa y el movimiento de los cilios, pequeños pelos que recubren la trompa. Entonces, toda esa fecundación se produce en la trompa de Falopio y se transforma en un embrión. Este embrión viaja, dice, llegada al útero. Alrededor de 4 o 5 días después, bueno, acá dice 4 o 5 días, en la otra información nos decían de entre 6 y 10 días. Alrededor de 4 o 5 días después de la fecundación, el cigoto llega al útero. O sea que ese viaje dura entre 5 y 10 días, pongamos. 4, 5 a 10 días. Todo ese proceso de fecundación, donde se implanta en la pared uterina. O sea, el cigoto, que se transforma en embrión, llega a la pared, al útero. Es allí donde fue colocado el Hijo bendito de Dios, a donde ya el útero se empieza, en el útero, se puede decir, porque es una persona Jesucristo. Jesucristo es la persona, o sea, el Verbo encarnado, el Espíritu Santo lo colocó, o sea, se redujo a lo máximo para poder estar dentro del útero de María y allí desarrollarse como un niño normal, se puede decir. Entonces, este proceso se llama implantación y marca el comienzo del embarazo. Ahí es donde comienza el embarazo, lo que se llama como dijimos, la palabra concebir. Esa es la palabra. La palabra concebir significa que cuando la mujer comenzó a estar embarazada. Entonces, esto es lo que se quiere explicar con respecto a que María no es la madre, digamos, sustancial de Cristo, porque dentro de María fue colocada una persona completa. Por eso dice Juan en 4:2, que el que cree que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, si nosotros creemos todo esto lo que dicen las Escrituras, que María fue, que el Espíritu Santo colocó en el útero de María al Hijo de Dios, somos de Dios. Es una sana doctrina. O sea, la Iglesia puede tener todas estas mentiras en la cabeza o en su estructura doctrinal, toda esta contaminación católica, romana y pagana de creer que los dioses bajaron y se procrearon con las mujeres poniendo un espermatozoide divino con un óvulo terrenal femenino. Esas son las locuras donde salen los semidioses. O sea, por eso el católico romano cree que Jesucristo es un semidios, es un hombre, es un semidios, mitad Dios y mitad hombre. O sea, que era un hombre, pero a la vez tenía la capacidad de no pecar. Jesucristo, ese es el punto, lo que decía Juan, cuando hablaba de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, ellos enseñaban esto precisamente que enseñan los católicos romanos, que Jesucristo es mitad hombre y mitad Dios. Ellos dicen totalmente hombre y totalmente Dios, eso no existe. Lo que existe sí es el Dios humanado, es el Dios hecho hombre, es el Dios con las características humanas para poder salvarnos, es el Verbo hecho carne, el Verbo que se encarnó, el Logos encarnado, eso sí. Jesucristo es divino, humanado. Por eso cuando Pablo nos habla allí en Timoteo, nos habla del hombre. Cuando habla del hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces todo eso produce confusión. El punto es que cuando Pablo habla del hombre perfecto, del hombre que es el modelo de Adán. Jesucristo no desciende de Adán, sino que Jesucristo es el creador de Adán, si se puede decir. Jesucristo por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo fue hecho Adán? A la imagen y semejanza de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. Por eso María no puede ser la madre. María es una mujer
que o era una mujer, como es fuerte para el católico, es como una incubadora, es como un vientre de alquiler, es como que lo contuvo, lo dice la misma palabra, lo concibió a Cristo, lo contuvo a Cristo, lo tomó a Cristo, le hizo de contención a Cristo, al Hijo bendito de Dios. Y la gloria de María, se puede decir, o la honra de María, es ella haber portado al Hijo bendito de Dios. Esa es la gloria de María, nada más. Si ella le hubiera dado carne a Cristo, no habría salvación para nadie, y Cristo no sería Dios. Es una locura completa. Entonces, cuando se habla de concebir, significa que María comenzó a estar embarazada. Comenzó, como dice, concebir es comenzar a estar embarazada, es comenzar a tener un hijo. Por eso la palabra no habla de ninguna fecundación. Es lo que habla el catolicismo romano y lo que habla Toro, que Dios fecundó a María. Te imagínese, Dios teniendo relaciones con una criatura. Es una locura total, eso es paganismo y doctrina de demonios. Eso sí que es doctrina de demonios. Que Dios se enamoró de María. Lo que sucede acá, que el Espíritu Santo concibió, o sea, colocó al bendito Hijo de Dios en el útero de María. Eso es todo. Jesucristo no tiene madre en el sentido sustancial. Sí se puede decir tiene un vientre de alquiler, porque ¿qué decía María de sí misma? Que ella era la sierva, la esclava, la criada, la que estaba a disposición de Dios. Qué mayor privilegio para ella que llevar al bendito Hijo de Dios en su vientre. Era el mayor de los privilegios. Entonces, por eso decimos que Jesucristo no tiene madre, porque simplemente porque Él es Dios, y Dios no tiene madre. Sí, María era la madre en el sentido que lo concibió, o sea, lo contuvo en su vientre, lo parió, lo crió, como se dice, una madre de crianza, una madre adoptiva, una madre, porque la misma gente, como dice entre ese 54 y 55 de Mateo, pero quería hacer este punto de Pablo que dice Jesucristo hombre, o sea, está hablando del hombre perfecto, del hombre que no tiene pecado, del hombre inmaculado, del Dios hecho carne, del Dios humanado, del Dios hecho hombre. De eso hablaba Pablo. Entonces, el católico cree que Jesucristo era un hombre muy bueno que nunca pecó, que era un semidios. Ese es el problema que tiene el católico. Por eso el católico es idólatra y tiene que salir de esta confusión, tiene que salir de esta idolatría, tiene que salir de esta mentira, de esta blasfemia, de estas herejías que le enseñan todos los apologistas católicos, el cura Toro, con todas sus mentiras, sus blasfemias, sus torceduras de los textos, Alarcón, Marisa, toda esta caterva de idólatra que le enseñan toda esta basura doctrinal. Es basura doctrinal. Decir que Dios fecundó a María es doctrina de demonios. Entonces, 13, 54 y 55 dice, y venido a su tierra les enseñaban la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hablaban de Jesús, los del pueblo. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, acá nos está dando la palabra de Dios una pauta de que José era tan padre de Jesús, porque se dice que Jesús era del linaje de David. José era tan padre de Jesús como María madre de Jesús. Los dos estaban en el mismo nivel. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero y no se llama su madre María? O sea, los dos estaban en el mismo escalafón. Lo dice María también, tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿por qué nos hiciste esto? Le decían a Jesús, cuando Jesús se perdió, cuando tenía 12 años.
Tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Por qué? Porque ellos asumían, tanto José como María, que ellos eran se puede decir, padrastros. Que Dios no tiene padre ni madre. Por eso lo dicen 7.3 allí de Hebreo, sin padre y sin madre, sin genealogía. Él es eterno. Por eso Jesucristo María no le dio de su carne. Ya se sabe que José no le dio el espermatozoide, pero se cree que María le dio de su carne. Si Jesús hubiera bajado en alma y en espíritu y María le dio de su carne, ¿para qué vino Jesucristo? Si la carne de María podía salvar al mundo. Porque lo que salva al mundo, él dice que es la carne de Cristo, o Jesucristo mismo, su vida impecable, su vida sin pecado. Dice, el que come mi carne, el que cree que yo he venido del cielo directamente, sin la intervención de ninguna carne de María ni de nada, ese tiene salvación. El que cree que yo soy celestial, dice Jesús, ese cree en el verdadero Dios. Eso es todo. Entonces aquí está toda la contaminación de creer que María le dio algo. Se dice tanto de José como de María están en el mismo nivel. Así como María es madre de Jesús, así José es el padre de Jesús. Son como padres adoptivos, se puede decir. Fueron que adoptaron a Dios, se puede decir, es una frase fuerte, adoptaron a Dios. Pero esa era la voluntad del Padre, que así suceda. Que José y María adopten al Hijo bendito de Dios, que lo cuiden. Que sean como se dice, María era una madre de crianza, está correcto el término, una madre de crianza. Una madre que, las madres de crianza son las madres que adoptan niños y actúan como sus madres verdaderas sin ser sus madres biológicas. Esas son madres de crianza. Entonces, se tocó este punto, esta explicación de lo que se llama concebir, o que María concibió del Espíritu Santo al Hijo bendito de Dios. Que quede claro que concebir es empezar a tener un hijo, y que toda la etapa y todo el proceso de fecundación no se produjo en María. ¿Por qué? Porque no existía el espermatozoide. Al no existir el espermatozoide de José, en este caso, no hay fecundación. O sea, no hay un proceso donde el espermatozoide se une al óvulo y se transforma en un cigoto, luego en una mórula, como se dice acá, en un blastocisto, luego en un embrión que llega hasta el útero, que viaja desde la trompa de Falopio al útero, y ahí es donde la mujer comienza a estar embarazada, que es un proceso que dura entre 5 y 10 días. Eso es todo. El proceso, no hay fecundación porque no hay espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que descendió del cielo? ¿Qué es lo que colocó el Espíritu Santo en el útero de María? Al Hijo de Dios. Colocó una persona con alma, espíritu y cuerpo. Una persona completa. Cuando usted dice, porque Jesucristo dijo, yo vengo del cielo, yo vine del cielo. Cuando Él dice yo vine, Él vino completo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Él vino completo, vino una persona completa. Usted cuando dice yo vine, usted viene completo. Cuando yo digo yo estoy acá, no es que mi alma anda por allá, por otro lado, mi espíritu en el otro barrio y mi cuerpo está acá hablando. Yo voy completo, a todos lugares donde voy, va mi espíritu, va mi alma y va mi cuerpo. Soy indivisible, se puede decir. Y con Jesús es lo mismo. Cuando Él dice yo vine, Él vino completo, Él vino encarnado del cielo. Ella vino dice que Él tomó carne de sí mismo, de Él mismo, porque no puede tener nada creado. Si Jesucristo tuviera algo creado, no sería Dios. No hay nada de Cristo, no hay nada creado. Él es absolutamente Dios, en el sentido de que Él es la plenitud de la deidad, como dicen Colosenses. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre y la misma sustancia del Espíritu Santo. Él es Dios. Entonces no puede tener nada de María, no tiene nada de José, y por eso fue colocado por el Espíritu Santo una persona entera, que es la persona del Hijo de Dios. Esa es la explicación que se da con respecto a la que el Espíritu Santo, que María concibió del Espíritu Santo, que María comenzó o fue hallada encinta o embarazada, como dice en 1.18,
Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, porque si ellos hubieran estado juntos, qué problema, ¿no? ¿Quién sabría si ese espermatozoide llegó al óvulo? Pero las escrituras dicen que antes que se juntasen. José no le había tocado a María, entonces no hay espermatozoide. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. No hay espermatozoide, normalmente no hay embarazo. Entonces dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo colocó, o sea, concebir, comenzó a estar embarazada por la obra del Espíritu Santo que colocó al Logos encarnado en el útero de María. Y ella comenzó a estar embarazada, sin haber fecundación, sin haber espermatozoide, sin haber todo ese proceso de los 10 días de la fecundación donde ese cigoto se transforma en un embrión y viaja hasta el útero para que la mujer comience a estar embarazada. Todo eso no, directamente el Hijo de Dios estuvo en el útero de María por obra del Espíritu Santo que colocó al Hijo de Dios en el útero de María y Jesucristo se empezó a desarrollar como un bebé, como un niño, como el Dios humanado. Así que, porque él tenía las mismas, digamos, los límites de nosotros los humanos para poder salvarnos, porque él dice que él participó de carne y de sangre para poder salvarnos, a semejanza, eso es otro tema también, a semejanza de nosotros, de carne de pecado, como dice, pero a semejanza no es igual, parece igual, pero no es igual, a semejanza no es igual, es parecido, pero no igual. O sea que él era el hombre perfecto, como dice Pablo. Jesucristo hombre. Cuando habla de Jesucristo hombre, no habla de un hombre bueno, está hablando del hombre perfecto, del hombre que es el modelo que el Padre tomó, que Dios tomó. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál era el modelo para hacer Adán? Jesucristo. Entonces, ese Jesucristo, ese modelo, es el hombre perfecto que habla Pablo, el hombre. Sin pecado, perfecto, Dios, el Hijo de Dios. Eso es todo. Entonces la explicación se puede ahondar y se puede tomar mucho más texto, y vamos a tomar más textos con respecto a lo que es la carne de Jesucristo, su origen divino y su origen celestial, que Jesucristo no es de esta tierra. Él mismo lo dijo, yo no soy de la tierra, ustedes son de la tierra, yo no soy de la tierra. Yo salí del Padre, yo soy celestial. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.